¿Por qué hago lo que hago? Si respondo a esa pregunta, en ese preciso instante puedo conectarme al intento y sentir la energía que me mantiene realizando lo necesario para lograr mi objetivo. Eso es lo que se llama el poder del intento. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra poder como capacidad para actuar. Y sí, eso es precisamente lo que se necesita para generar un resultado: acción. Necesitamos hacer algo para producir determinado resultado, pero para hacer ese algo, necesitamos a su vez la energía que nos impulse y mantenga para hacerlo. Y esa energía proviene de el poder del intento. ¿Cómo hago para que surja ese poder con su energía que me impulsa? Simple y mágicamente, mediante una pregunta que se recomienda hacerse con frecuencia: ¿por qué hago lo que hago? Y al responderla, surge automáticamente el flujo de energía necesario para actuar. Descubre tu misión, conéctate al intento y disfrutarás el camino. No sé lo que quieras lograr en tu vida, pero de que necesitarás energía para realizarlo, será necesario. Podrás tener acceso a toda la energía que necesites mediante tu capacidad para conectarte con la fuente. Lo primero que debes saber es que la fuente de esa energía es inconmensurablemente abundante. Es infinita y está disponible para ti en todo momento. Lo único que necesitas es conectarte. La forma para conectarnos con esa fuente es mediante un sincero deseo de corazón. Y los deseos del corazón se llaman motivos. Los motivos son las causas que surgen dentro de nosotros mismos, directamente a través de nuestro corazón. Cuando te preguntas, ¿por qué hago lo que hago?, pueden surgir dos clases de respuestas: motivos o razones. Los motivos son los deseos de tu corazón, mientras que las razones son causas ajenas a ti que haces obedeciendo lo que alguien más te pide que hagas. Todos nosotros hacemos cosas por ambas causas, motivos y razones. Sin embargo, solo la gente más feliz y realizada hace más cosas por motivos que por razones. Se trata de que inclines la balanza más hacia tu corazón y entonces el poder para emprender la acción con toda la energía necesaria surgirá como hermosa consecuencia a través de ti. Es hasta entonces que comprendes que hacer las cosas obedeciendo razones hace que quizá logres terminar tareas útiles y productivas, pero solo hasta que haces las cosas responsabilizándote por tus motivos, descubres que estarás haciendo la tarea más importante de tu vida. Y esa tarea, la más importante de tu vida, jamás te será asignada. El surgimiento de la tarea más trascendente de tu vida es privilegio de la fuente interior, tus motivos, tus deseos de corazón. En las razones por las cuales haces lo que haces, pueden existir errores en los resultados, pero en los motivos por los cuales actúas, cuando obedeces sinceramente los deseos de tu corazón, no existe índice de error. Ahí todos tus resultados, sean como sean, son parte de la perfección hacia la cual estamos destinados todos. Cuando te conectas al motivo no hay error. Cuando te conectas al motivo, tus acciones tienen la hermosura que la perfección confiere y por ello, lógicamente, se te admira. Las razones por las cuales haces lo que haces siempre te las dirá alguien. En cambio, tus motivos nadie te los podrá decir, tú solo los debes encontrar. Y esta búsqueda es apasionante. Por supuesto que es mucho más fácil y cómodo hacer las cosas porque alguien nos dice que las hagamos. Ahí hay comodidad. Ahí podemos endosar responsabilidad y sentirnos exentos de ella. Pero también ahí hay posible fuente de aburrimiento. Ahí puede existir la cuna de la apatía con su máxima consecuencia, el vacío existencial. En cambio, la búsqueda y el encuentro de un motivo hace que tu vida tenga sentido. Sientes que vives inmerso en un propósito. Es cuando la energía que fluye a través de ti hace que quieras hacer las cosas. Surge el poder de un deseo de corazón. Surge, esto es, pasa a través de ti. Cuando te conectas al motivo, la emoción por existir es lógica y hermosa consecuencia. Y no te estoy pintando un cuento de hadas. Te estoy diciendo que esto existe en verdad. Hoy existe otra realidad a la que nuestros 5 sentidos nos acostumbraron. Aunque en realidad son 6, la mente también es un sentido.
Existe un campo de influencia y energía presente en todo, de forma invisible como una realidad muy superior y a la que se puede acceder o llamar en tiempos de necesidad. El intento surge a través de ti, es una fuerza, una energía universal. Esta energía es infinitamente creadora, es el poder del intento. El intento es la fuente a la que los chamanes se conectaban para crear aparentemente de la nada. Los chamanes llaman al intento cuando pronuncian la palabra intento en voz fuerte y clara. El intento es una fuerza que existe en el universo. Cuando los chamanes llaman al intento, les llega y les prepara el camino para sus logros, lo cual quiere decir que los chamanes siempre logran lo que se proponen. En nuestra primitiva cultura, cuando alguien habla de un intento, se suele entender como el esfuerzo por realizar algo en virtud de lo que queremos, es tratar de hacer algo. Pero hoy, aquí y ahora, aprenderás que el intento es verdaderamente una energía del universo y que puede fluir a través de nosotros tan solo si conectamos con ella. Algo importante es que podemos lograr cosas conectándonos al intento. Quizá esto no te sea fácil de aceptar, pues el paradigma del ego es luchar para obtener, sufrir para merecer. El poder del intento cambia este paradigma. Conectarse para obtener, disfrutar para merecer. Lo único que hay que hacer es conectarse al intento, comprender el poder de un deseo de corazón, vivir nuestro motivo y quitarnos de en medio. Así las cosas empezarán a fluir en tu vida de una manera inexplicablemente mágica al principio, pero luego descubres la fuerza del intento chamánico aplicable a nuestros días. La clave para conectarse al intento, para atraer la poderosa fuerza chamánica del intento es desprenderse del ego. El ego es la instalación foránea, algo que no somos en verdad, sino que creemos o nos han hecho creer que somos desde afuera. Cuando el ser humano se desprende de las trampas del ego, empieza a vivir quien verdaderamente es. De lo contrario, viviría como un ser que vive su vida de forma indirecta en términos de lo que debería ser. Y no se trata de vivir así, de cómo debería ser, sino de ser simplemente quien en verdad somos. Ahí es cuando uno se conecta al intento. Y es precisamente por esta razón que no todos tienen acceso a esta fuerza del universo. En el esfuerzo que hacen las personas por defender la idea que tienen de sí mismos, es por lo que no se dan el tiempo y la inclinación para darse cuenta de nada. El poder de un deseo de corazón con toda su energía proviene de conectarse al intento. El intento ahí fluye a través de ti y sorpresivamente empiezas a crear tu universo de la forma en que deseas. Para tener acceso a esta alta dimensión del ser, a esta espectacular experiencia de la vida, necesitas recorrer un camino perfectamente posible para cualquiera de nosotros. Un camino de verdadero crecimiento interior con sorprendentes manifestaciones externas y que puedes iniciar mediante los siguientes consejos. Es fundamental que te des cuenta de que existe otra realidad muy diferente a la que has estado acostumbrado durante quizá toda tu vida, pero que esa misma realidad superior influencia a la que tus sentidos ven. El intento existe, esa fuerza del universo que afecta nuestra tercera dimensión. Tú y yo tenemos la herencia y el legado de estos seres que habitaron nuestro México. Hoy debemos comprender la enorme dicha y oportunidad de conectar con su sabiduría y hacer uso de ella para el bien que estamos destinados a hacer. El primer gran paso es darse cuenta de que una realidad superior a la que estamos acostumbrados a percibir existe. Una vez que sabes que existe, debes Tú eres parte de esa fuerza del universo que crea constantemente. Eres capaz de unirte a esta poderosa fuerza y manifestar lo que desees de corazón en tu vida. Aquí me atrevería a planteártelo de otra forma diciéndote lo mismo. Tú eres parte de Dios. Cuando te das cuenta de esta gran verdad, es cuando te puedes conectar a Él y co-creas por y a través de Él.
La fuerza que nos rige, oh Dios, esta energía creadora y vivificante siempre está conectada con nosotros, siempre. Pero nosotros, haciendo uso de nuestro libre albedrío, podemos conectar con ella o no. Una de las creencias que más te desconectan de esa fuerza, de esta inconmensurable e infinita energía creadora, es la que algunas religiones dan. Tú estás aquí y él allá. Tú eres el Hijo y él el Padre. Tú aquí abajo y él allá arriba. Todas estas ideas que favorecen poderosamente la conciencia de separación. Y la conciencia de separación es útil para justificar la existencia de un mediador que te pueden reunir, apuntándose como la única vía para volver a ligar lo que con sus creencias separó. Y es así como surge el papel de la religión. De hecho, la misma palabra religión proviene de raíces que significan religar. En determinados estados de conciencia, la religión es extremadamente útil y buena, pero cuando avanzas hacia nuevos estados de conciencia, comprendes que la religión es una institución, mientras que la espiritualidad es una experiencia. Si te atreves a dar el brinco de conciencia, podrás eliminar la previa idea de separación e iniciarte en la conexión directa con la energía creadora del universo. He aquí un ejemplo. Dios siempre está conectado con nosotros, pero nosotros no siempre estamos conectados a Él. Puedes conectarte con esta fuerza del universo y permitir que así fluya a través de ti, creando milagros para y a través de ti. Estos son los momentos en que dejas de esperar un milagro y mejor te conviertes en uno. Claro que la pregunta se antoja: ¿cómo me puedo conectar? Para ello, lo primero que debes hacer es: como ya hemos dicho, nuestro ego, la instalación foránea, es la falsa idea que tienes de ti y que favorece constantemente la conciencia de separación. Palabras como mejor, superior, diferente, más, etc. son comunes en el lenguaje del ego, y todo ello favorece la separación. Así es imposible conectarte. Pero si decides desprenderte de tu ego, surge naturalmente tu verdadero yo. Ese ser que realmente eres está constantemente conectado con la energía del universo. Ese ser que en verdad eres, lo que se identifica como tu espíritu, es la forma de conexión directa y pura con la energía universal, con Dios. Para desprenderte de tu ego se requiere un cambio profundo en tu estado de conciencia. Conectando con el intento, se cambia de la necesidad de ganar y competir a la dicha de vivir en paz y compartir. Se cambia del miedo al amor, del odio al perdón, del control y dominación a la tolerancia y aceptación, de la maldad a la bondad, en una palabra, de la oscuridad a la luz. Todos los seres humanos estamos destinados a ese cambio, solo que algunos deciden iniciar ya y otros todavía no. Pero una vez que decides desprenderte de tu ego, cuando decides identificarte plenamente con tu espíritu, descubres sorprendentemente que tienes en este nivel, conectado ya con el motivo, descubres asombrosamente que tu fuerza de voluntad es mucho menos efectiva que tu imaginación, misma que es precisamente tu puerta de entrada al poder de un deseo de corazón. Durante años nos acostumbraron a creer que para lograr las cosas se requería de fuerza de voluntad, acompañada de una férrea disciplina. Pero luego te das cuenta de que no es así, y que de hecho, la fuerza de voluntad ya poco cuenta. Descubres que lo único que necesitas para obtener algo es simple y sencillamente desearlo, y se aparece. Empiezas a darte cuenta de que todo aquello que imaginas se te cristaliza frente a ti. Empiezas a descubrir tu poder para manifestar. Empiezas a llorar de la emoción al ver lo que eres capaz de crear en beneficio de los demás. Surgen fuerzas latentes, facultades y talentos cobran vida, y te descubres por ti mismo como una grandiosa persona mucho más allá de lo que alguna vez hayas podido imaginar llegar a ser. Cuando vives la gran facilidad para ser feliz, manifestando lo que tus deseos de corazón querían en verdad, vives asombrado de esta nueva conciencia que nunca pensaste existiría.
Y solo resta mantenerse en esta dicha y felicidad cuando continuamente es la más lógica consecuencia luego de lo que has sido capaz de experimentar. No se puede hacer otra cosa que agradecer infinitamente a la vida, al universo, al Nahual, a Dios, a todo y a todos, por la oportunidad de estar vivos y en esta vida haber tenido el tiempo de que se trata precisamente de darse cuenta. Se agradece la iluminación. Todos vamos hacia allá. Solo que algunos ya se dieron cuenta y hacen algo para lograrla. Vale la pena. A todos los seres humanos les llega su momento de despertar y tan solo esperamos que una nueva conciencia favorezca el tuyo. Verás que pronto, al agradecer todo lo que llega a ti y fluye a través de ti para los demás, te transforma en alguien amable. Y amabilidad dada es amabilidad recibida. Y ahora esa misma amabilidad en la que te has convertido, deseas agradecerla. Se cierra un hermoso círculo virtuoso. En esencia, nosotros no hacemos nada. Todo se hace mediante el poder del intento, mientras nosotros podemos elegir tan solo la divina experiencia de ser testigos. Es cuando se comprende que la forma más eficiente de hacer es el no hacer. Esto significa cuando no hacemos con nuestro ego, sino que permitimos que se haga a través de nosotros al conectar con el intento hecho energía creadora y divina.